La Sierra Gorda se alzaba frente a ellos como un muro de jade y sombras, una presencia antigua que parecía observar cada paso del grupo. El plan era sencillo: una caminata de 2 días, cumbre en el cerro y descenso antes de que el frente frío golpeara la zona. Pero Julián no compartía el entusiasmo de sus amigos. Mientras Marcos y Mateo bromeaban con Valeria y Camila sobre quién cargaba la mochila más pesada, él no dejaba de observar el cielo. No era un azul normal, era ese tono eléctrico, profundo y antinatural que suele preceder a las grandes tragedias. «No me gusta cómo se siente el aire», soltó Julián, deteniéndose en seco mientras se ajustaba las correas. «Está demasiado quieto, como si el bosque estuviera aguantando la respiración para no ser descubierto». Marcos soltó una carcajada estridente, rodeando el hombro de su novia con fuerza, para demostrar una seguridad que el bosque empezaba a cuestionar. «Ya vas a empezar con tus cosas, Julián, siempre el mismo amargado. ¿Es porque vienes solo? Si quieres, te buscamos una novia espectro allá arriba para que dejes de asustar a las chicas con tus cuentos». El grupo rió, pero Julián no se movió. El presentimiento le pesaba en el pecho como una piedra de río, fría y sólida. Aún así, por no ser el que arruinara el viaje, asintió y siguió caminando. A media tarde, mientras subían por un sendero estrecho, Valeria se detuvo y señaló hacia un costado con una expresión de asombro. Tras una cortina de helechos gigantes, nacía un sendero casi invisible que bajaba hacia un claro perfectamente circular. En el centro, una choza pequeña y hermosa, rodeada de flores que no deberían existir a esa altura, se veía tan acogedora que dolía mirarla. Desde la distancia, un sonido cristalino de risas de niñas jugando flotaba en el aire, desafiando toda lógica en un lugar tan remoto. «Hay que ir», dijo Mateo, hipnotizado por la visión. «Quizá venden algo o podemos descansar ahí». «No», la voz de Julián sonó cortante, casi como un látigo. «Ese sendero no estaba en el mapa hace una hora, y esas risas. No hay pueblos en kilómetros, sigamos subiendo». A regañadientes, los demás aceptaron y continuaron el ascenso. Llegaron a la cima justo antes del atardecer. La vista era un paraíso absoluto. Montañas infinitas cubiertas de árboles bajo una luz azulada que imponía un respeto casi religioso. Era hermoso, un paisaje digno de una postal celestial, pero el viento empezó a cambiar de repente. Los troncos de los pinos crujieron con una violencia antinatural, como si algo estuviera despertando y desperezándose bajo sus raíces. El aire, de pronto, se volvió denso y difícil de tragar. «Tenemos que bajar», susurró Julián, sintiendo que el aire empezaba a asfixiarlo. «El tiempo no está para jugar». El paraíso se pudrió en cuestión de minutos. Mientras el grupo intentaba asimilar la inmensidad de la sierra desde la cima, el cielo se cerró con una violencia que ninguno de ellos había presenciado jamás. La luz azul, que antes parecía sacada de un sueño, se volvió pesada, eléctrica y casi sólida. Julián lo sintió antes que nadie. El aire dejó de ser oxígeno para convertirse en una presión barométrica que te aplastaba los pulmones, obligándolos a abrir la boca para buscar un aliento que solo les devolvía un sabor a ozono y tierra vieja. «¡Bajen ya!», gritó Julián, pero su voz se perdió en el primer rugido del viento. No era un viento común. Era un rugido gutural que hacía que los árboles no solo se mecieran, sino que tronaran como huesos, rompiéndose en la oscuridad. El descenso se convirtió en una tortura física. Con cada relámpago que rasgaba el cielo, la sierra revelaba una cara distinta, sombras que parecían moverse en la periferia de la visión, y una oscuridad que caía con una velocidad que desafiaba el paso del reloj. La lluvia no caía, golpeaba con la fuerza de proyectiles. Era tan espesa que te ahogaba, sumiendo al grupo en un pánico claustrofóbico donde el único sonido era el latido ensordecedor de sus propios corazones.
Entonces ocurrió lo que Julián más temía. En medio de la ceguera blanca de la tormenta y los truenos que hacían vibrar los dientes, el sendero que antes estaba oculto tras los helechos apareció justo frente a ellos. Ya no era un camino difícil de ver. Ahora se ofrecía a simple vista, como una invitación brillante y limpia en medio del caos de ramas rotas y lodo. Parecía la única salida lógica, una boca abierta esperando a ser alimentada. «¡Ahí está! ¡Es la choza de antes!», gritó Mateo empujando a Valeria hacia el camino con desesperación. «Si no entramos nos va a dar una hipotermia. Es el único refugio que tenemos». Julián se plantó en medio, aunque el agua ya le corría por los ojos y el barro le pesaba en las botas. «No es el camino correcto. Ese sendero no debería verse así con este clima. Algo lo está abriendo para nosotros, nos está guiando», suplicó, tratando de detener el avance de sus amigos. Pero la razón no tiene fuerza contra el instinto primario de supervivencia. Los truenos eran tan potentes que borraban cualquier capacidad de pensamiento lógico. Uno a uno, cegados por el frío y el deseo de escapar de la furia de la naturaleza, abandonaron el sendero principal. Julián, viendo cómo las siluetas de sus amigos se desvanecían hacia el claro de las flores muertas, no tuvo más opción que seguirlos hacia el corazón de la trampa, sintiendo en sus adentros que el bosque finalmente les había cerrado la salida. Entraron al claro y el silencio fue más aterrador que los truenos que sacudían la sierra. Allí, la lluvia no golpeaba, simplemente caía, lenta y pesada, sobre un jardín que bajo la luz de los relámpagos se veía de un color cenizo y muerto. La choza los esperaba con la puerta entornada, pero nadie se atrevió a cruzar el umbral. Julián se quedó atrás, mirando sus propios pies con una fijeza demente. El césped lindo y verde de la tarde había desaparecido por completo. En su lugar, un líquido denso y oscuro comenzaba a brotar de la tierra, burbujeando entre sus botas. No era agua de lluvia. Era un lodo negro que olía a hierro, a azufre y a carne olvidada durante décadas bajo el sol. «No es barro», susurró Julián, y su voz, por primera vez, sonó clara y gélida, sin el ahogo de la tormenta. «Es la sangre de las que no pudieron correr. Es el llanto de las niñas que escuchamos antes». De pronto, el clímax estalló. Las figuras que acechaban en las copas de los árboles, esas sombras que los habían seguido desde el primer ascenso, se dejaron caer con un impacto sordo. No eran animales. Al tocar el suelo, sus huesos crujieron con un sonido seco, estirándose hasta tomar formas humanas distorsionadas, espectros de extremidades largas, piel translúcida y cuencas vacías que reflejaban el vacío del abismo. Los supuestos guardianes del bosque ahora eran un ejército de ánimas hambrientas que cargaban contra ellos desde la oscuridad, deslizándose sobre el lodo que subía de nivel a cada segundo. Mateo soltó un alarido cuando el lodo negro le atrapó los tobillos, hundiéndolo con una fuerza gravitacional, como si la tierra misma fuera una boca hambrienta reclamando una deuda antigua. Fue entonces cuando Julián, con la mirada perdida en la nada y el rostro empapado, pronunció la frase que sellaría el destino de sus amigos. «El lugar no tiene hambre de nosotros, tiene hambre de justicia por lo que el suelo oculta». El pánico se volvió absoluto. Corrieron a través del lodo que les quemaba la piel como ácido, esquivando las garras de los espectros que buscaban arrastrarlos al centro del ritual. Lograron salir al sendero principal, pero el bosque ya no era el mismo, era un laberinto de pesadilla. Cuando las autoridades los encontraron días después, vagando por la carretera, los 5 estaban físicamente ilesos, pero sus ojos estaban vacíos de toda luz. Habían escapado de la sierra, pero sus mentes se habían quedado atrapadas para siempre en aquel claro
hundiéndose en el lodo negro de una masacre que el tiempo se negó a borrar. Recuerda que en la sierra la belleza es solo una capa de piel muy delgada. Si el aire se vuelve pesado y un sendero que no conoces se abre ante tus pies como una invitación, no busques refugio. A veces es preferible morir bajo la furia del cielo que aceptar la hospitalidad de una tierra que todavía tiene deudas que cobrar.